Muy bien, muy buenas tardes. Nos encontramos con la sesión uno del curso de física, en el cual nosotros vamos a analizar el tema de magnitudes y vectores. Eh, Generalmente, como previamente ya había mencionado, primero se analiza o se suele analizar el tema de análisis dimensional. Pero en esta ocasión yo tiendo a comenzar por definir correctamente lo que es un vector, puesto que esto me permite entender un poco mejor, ¿de acuerdo?, el análisis dimensional. Bueno, y justamente posteriormente al análisis dimensional vamos a iniciar con el estudio de la cinemática, donde encontramos justamente los temas clásicos como cuáles, como MRU, MRV, movimiento circular, movimiento de caída libre, parabólico, movimiento compuesto, etcétera, ¿no? Bueno, entonces voy a presentar las diapositivas de la clase. Y lo que vamos a analizar hoy día, ¿de acuerdo?, es magnitudes y vectores. Profesor, ¿en qué consiste magnitudes y vectores? En primer lugar, vamos a definir lo que es una magnitud. Una magnitud simplemente es todo aquello que puede ser medido. Dicho de una forma más elegante, es todo aquello susceptible a ser medido. Pero es lo mismo. Profesor, medido como que, por ejemplo, la temperatura, lo podemos medir a través de un termómetro. A través de una balanza podemos medir la masa de un cuerpo, ¿de acuerdo? Ojo, no medimos el peso. El peso en física, lo que hace referencia a la masa y lo que hace referencia a peso son cuestiones diferentes, no se trata de lo mismo, ¿ok? No se trata de lo mismo. Profesor, pero yo he visto en química que esto es lo mismo. Claro, en química porque en química hablas o haces referencia a valores demasiado pequeños. O sea, por ejemplo, una partícula, ¿no? Puede pesar de repente 0, o perdón, puede tener una masa de 0,000000001, ¿no? Entonces, gramos, y encima gramos, ¿no? Gramos. Entonces, son tan pequeñitos, ¿de acuerdo? Son tan pequeñitos que no hacen mucha distinción entre su masa y su peso. O sea, por ejemplo, la masa de un electrón, la masa de un protón, la masa de un neutrón, ¿no? Entonces, en química no hay mucha diferencia, o sea, pasa de forma inadvertida la diferencia entre masa y peso, pero en física sí, porque tú hablas de masas considerables, tú estás hablando de repente de 5 kilogramos, de repente de 20 kilogramos, y son cuestiones que no pasan inadvertidas. Entonces, por eso que la masa es diferente al peso. Profesor, ¿qué cosa es un peso? ¿No? Básicamente el peso es una fuerza, ¿no? Ojo, estos conceptos tienen que quedar claritos, ¿no? Básicamente el peso es una fuerza. Dicho de una forma más completa, es una fuerza gravitacional, ¿no? Gravitacional. Sí, ¿no? Y bueno, ahora, mientras que la masa, ¿no? La masa es una de las magnitudes fundamentales. Ojo, vamos a entender hoy día cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una magnitud escalar, que es una magnitud vectorial, y que es una magnitud fundamental. En este caso, yo puedo decir que eh, la masa es una magnitud fundamental, ¿no? Y aparece justamente en la lista de las magnitudes fundamentales de la física. Entonces yo puedo decir que la masa es una magnitud fundamental. ¿Ya? Profesor, usted acaba de mencionar en este momento que existe magnitudes escalares, está mencionando que existen magnitudes vectoriales y que entre ellas hay diferencias, sí, pero también mencionó que existen magnitudes fundamentales, sí. Profesor, entre los tres hay diferencia, básicamente no, básicamente no. La diferencia, ¿de acuerdo? La diferencia radica en las dos primeras. Acá está la diferencia. Luego, en esta tercera, ¿de acuerdo? Se le dice fundamentales por un sentido especial que posteriormente vamos a analizar. O sea, dentro de estas fundamentales se encuentran algunas escalares y se encuentran algunas vectoriales. O sea, hay un grupo de escalares
que están dentro o están siendo consideradas dentro de las fundamentales. Y existen algunas vectoriales que también están siendo consideradas dentro de las fundamentales. O sea, las fundamentales es como un mix, pero recibe, ¿de acuerdo? El adjetivo de fundamental por un detalle específico que vamos a analizar posteriormente. ¿Ok? Entonces, ya que estábamos hablando que las magnitudes son todos aquellos que pueden ser medidos, y habíamos mencionado que la temperatura se mide con el termómetro y que existe también la balanza que no mide el peso, sino que mide la masa. Entonces estamos haciendo estas aclaraciones previas. Pero básicamente esto es lo que nosotros buscamos, ¿no? ¿Cómo se mide una presión, por ejemplo, con un manómetro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se mide la intensidad de corriente? Pues con un amperímetro, ¿no? Entonces, estas cuestiones son importantes, ¿de acuerdo? Este es un estudio amplio, ¿de acuerdo? Este es un estudio amplio en un sentido físico. Si nosotros, por ejemplo, por un momento pensamos en la aritmética, la aritmética también tiene un tema bien bacán que hace referencia a magnitudes. Pero lo que le interesa a la aritmética, más que magnitud propiamente dicha, le interesa lo que es la relación entre magnitudes, ¿no? Y ahí de donde nace, pues, la relación directamente proporcional y la relación inversamente proporcional. Válgase, ¿no? La ocasión, estas cuestiones son clásicas y ya lo manejamos, ¿no? O sea, cuando son directos, cuando son inversos. Esa es la relación entre magnitudes. Pero la magnitud propiamente dicha, ¿no? Las características, cualidades, el comportamiento y etcétera, bueno, esto se estudia pues en física. Esto se estudia en la física. ¿Ok? Entonces, pero bueno, en alguna oportunidad ya hablaremos un poquito más de esta relación de magnitudes, ¿no? Yo también les sugiero que revise en el canal justamente el tema que hace referencia justamente a esto, ¿sí? Para que pueda profundizar y que sea, ¿no? Parte de la cultura académica. Ok. Entonces, ya le había anticipado acerca de las magnitudes escalares. También le había anticipado de las magnitudes vectoriales. Le voy a adelantar un poquito. Ahí está. Le había mencionado de las magnitudes fundamentales. Y acá lo tenemos, ¿no? Y, ¿no? Acá tenemos justamente las tablitas que ya le había mencionado y que aparece pues en la mayoría de textos. Bueno, magnitudes escalares. ¿Qué son magnitudes escalares? ¿A qué hace referencia? Bueno, simplemente, yo se lo digo en unas pocas palabras. Las magnitudes escalares son aquellas que están referidas a valores numéricos. O sea, cuando uno hace referencia a esta palabrita en particular, escalar, lo primero que tiene que venir a la mente es número. O sea, aparece escalar y en mi mente no aparece más que número. ¿De acuerdo? Número. O sea, simplemente cantidad, nada más. O sea, es una cuestión numérica. ¿De acuerdo? A continuación hay algunos ejemplos, tales como, por ejemplo, el periodo, la potencia, ¿no? Lo que es la presión, la temperatura, la rapidez. Y acá hay una cuestión bien chévere que nosotros tenemos que detallar también. Así como existe una diferencia entre masa y peso, quiero que por favor por un segundo preste su atención acá. Acá, por ejemplo, tengo a la rapidez. ¿Cómo qué? Como una magnitud escalar, ¿no? Sin embargo, si yo adelanto un poquito, acá hay muchos otros ejemplos más de magnitudes escalares, pero si adelanto un poquito, estamos pues ahora frente a las magnitudes vectoriales. Y entre sus ejemplos, ahorita vamos a analizar su definición, pero dentro de sus ejemplos tengo a lo que es la velocidad. Entonces, ese es un dato curioso, ¿no? Un dato curioso que tenemos que tener en cuenta. Miren, una magnitud escalar dice la rapidez. Y cuando a alguien se le menciona sobre la definición o se le pregunta sobre la definición de rapidez, en su mente muchos de los alumnos toman en cuenta la definición de la velocidad. Porque muchos toman en cuenta, ¿de acuerdo? Muchos toman en cuenta que rapidez y velocidad
es lo mismo. Y en realidad no es lo mismo. En realidad esta es una cuestión diferente. Profesor, ¿cuál es su diferencia? La diferencia radica justamente en lo que estamos viendo en pantalla. La rapidez es una cuestión numérica, es una cuestión netamente escalar de cantidad, mientras que la velocidad, como usted puede apreciar, se encuentra dentro de las magnitudes vectoriales. ¿Y qué significa? Y ahora vayamos pues a la definición. ¿Qué significa que sea vectorial? Entonces, vectorial significa, y yo lo voy a decir en pocas palabras, que ya no solamente te interesa la cantidad, es decir, esto tiene una palabrita muy usual, ya no solamente te interesa la magnitud, o sea, ya no te interesa solo la medida, no te interesa la cantidad, sino que también ahora te interesa una dirección, también te interesa un sentido, va a la derecha, va a la izquierda, arriba y abajo, ¿no? Esto que yo he definido como magnitud también se puede conocer como módulo. O sea, magnitud es una cantidad, ¿no? O todo aquello que puede ser medido, lo he definido así, pero también es, por ejemplo, el sismo fue de magnitud tal, ¿no? Es un término también bastante usado. Pero más usado que magnitud se utiliza para la cuestión de algo que ya ha sido medido, se denomina pues módulo, ¿no? O sea, para no confundir los términos, lo vuelvo a repetir. Todo aquello que puede ser medido es una magnitud. Profesor, pero usted ha colocado nueva magnitud ahí. Claro, porque también es un término usual en la cancha, en el campo, ¿no? Como le digo, por ejemplo, el sismo fue de una magnitud de tal a una escala de tal punto, ¿no? O sea, son términos usados. Pero no nos desviemos de lo que estamos aprendiendo. Magnitud es todo aquello que puede ser medido. Y su medida, ya, digámoslo así, para poderlo comprender mejor, y su medida se denomina módulo, ¿de acuerdo? Esa medida, o sea, ¿cuál es el módulo? ¿Cuál es ese tamaño? ¿No? ¿Cuánto es esa cantidad? ¿No? Porque todos estamos haciendo referencia a cantidad. Sin embargo, cuando yo me encuentro dentro de las magnitudes vectoriales, no solamente me interesa ese bloque, sino también me interesa tener una dirección, ¿de acuerdo? Y me interesa tener un sentido. Ahora, esto de dirección y sentido de repente causa un poco de, digamos, confusión. Sentido es hacia dónde apuntas, derecha, izquierda, noroeste, sudoeste, ¿no? Etcétera. Una dirección, en realidad, hace referencia a un ángulo que estás generando. ¿Respecto de quién? Respecto de la horizontal. Por ejemplo, yo puedo tener un plano cartesiano así, ¿no? Estas definiciones previas tienen que quedar claritas. O sea, esa es una cuestión que nosotros tenemos que manejar. Supongamos que yo tengo un plano cartesiano y tengo un vector, porque los vectores se, se grafican en formita de flechas, y ahorita voy a explicar por qué. Supongamos que acá hay un angulito de, supongamos, 37 grados. ¿De acuerdo? Nosotros conocemos como angulito en geometría, ¿no? Es más, decimos ángulo de repente de elevación, ¿no? Así, ángulo de elevación. Sin embargo, en física, ese ángulo, ¿de acuerdo? Es la famosa dirección. O sea, la dirección es ese ángulo que formas con respecto a la horizontal. Mientras que el sentido es hacia dónde vas. Vas hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, o la combinación entre estos puntos cardinales, ¿no? Entonces, bacán. Mientras que la rapidez, ya lo había definido, pertenece pues a las magnitudes escalares y solo le interesan los aspectos de cantidad, magnitud, módulo, como ya lo habíamos definido previamente. No contempla dirección, no contempla sentido, o sea, todo lo ve bajo una cuestión numérica, todo lo ve bajo una cuestión de cantidad, nada más. Esa es una gran diferencia. Entonces, profesor, acá hemos visto un ejemplo, hemos visto la rapidez y la velocidad. Entonces, yo puedo plantear lo siguiente. Voy a plantear un esquemita acá, en este espacio vacío. Voy a plantear el famoso caso de una pregunta que vino en exámenes, en uno de los exámenes de admisión, ¿no? Fue una pregunta teórica. Tengo esto de acá, es justamente el trayecto generado por, ¿de acuerdo? El movimiento de una partícula que está atado a una cuerda y está girando, ¿no? Está girando. Está girando. Ahí está girando.
Y acá se encuentra en un punto A. Y cuando se encuentra, pues, en este punto, voy a poner por acá, así, se encuentra en un punto B. Mira, ahí está, se encuentra en un punto B. Voy a poner así. En el punto A y en el punto B. Y este movimiento se definió como un MCU, que es las famosas iniciales del movimiento circular uniforme. No, movimiento circular uniforme. Se detalló que la velocidad en este punto A fue de 20 metros por segundo y en este punto B se definió que la velocidad era también la rapidez, ¿de acuerdo? La rapidez, voy a poner acá, vamos a borrar acá un poquito, o no puedo hablar de velocidad. Acá se dio el siguiente dato, no se dieron símbolos, se dieron estos datos. Esto, en este punto, este cuerpo en este punto se desplaza a una razón de 20 metros por segundo, tal cual lo estoy mencionando ahorita, ¿ya? Ya me adelanté en las respuestas. Ya bueno, ya, no importa, vamos a tomarlo en cuenta para terminar de definir esto. Ahí está, ¿no? Y acá también 20 metros por segundo, ahí está, 20 metros por segundo. ¿Ya? Estas son justamente sus velocidades tangenciales. Estamos adelantando un poquito solamente para poder comprender esta gran diferencia. Entonces, en este punto A, ¿no? Dice que va a una razón de 20 metros por segundo, ¿no? Tangencial. En este punto B va a una razón de 20 metros por segundo, también tangencial. La pregunta es, ¿qué es lo que mantiene de forma igual y en qué se diferencia? O sea, esa es la pregunta. Por ejemplo, el punto A decía, las velocidades son iguales. La siguiente era, las rapideces son iguales. Ninguna de las anteriores. Y así había una variación entre las alternativas. Entonces, muy bien. Entonces, efectivamente, ¿no? La respuesta que me brinda es correcta, ¿no? En este caso, las velocidades son diferentes. O sea, en el esquema que acabo de colocar, tiene velocidades diferentes, evidentemente. ¿Por qué? Porque la velocidad es una magnitud vectorial que contempla sentido. Por ejemplo, en el punto B se va hacia la derecha y en el punto A toma una diagonal que es una combinación entre irse abajo y a la izquierda, ¿no? Entonces, son sentidos diferentes. Entonces, ok, son velocidades diferentes. Profesor, pero acá dice 20 y acá también dice 20. Ya, ok, pero ¿a quién le interesa solamente lo que es la cuestión de la cantidad? Pues a la rapidez. Entonces, lo que tienen igual, ¿no? Son rapideces, ¿no? Yo voy a poner acá rapideces iguales. Sin embargo, tiene velocidades diferentes. Profesor, ¿y eso por qué causa confusión? Porque el alumno se centra y se conforma con lo aprendido, por ejemplo, en MRU, que es un movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo. Acá, por ejemplo, este es un movimiento circular, este es un movimiento rectilíneo. ¿Por qué rectilíneo? Porque se mueve a lo largo de una recta. Por ejemplo, yo tengo un cuerpo, supongamos ahí, en esa pista rectilínea, tengo un cuerpo que se mueve pues en esta dirección, supongamos así. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir que, supongamos que esto va a una razón de 30 metros por segundo. Entonces, ok. Y acá voy a tener, este es un vehículo A, supongamos, hay que diferenciarlo, este es un vehículo A. Y supongamos, pues, ¿no? Que acá también tengo otro vehículo, ¿no? Y este vehículo es B. Y justo da la casualidad que también va hacia la derecha y que esto también es 30 metros por segundo, supongamos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tienen iguales? Tienen igual velocidad, ¿no? Igual velocidad y también tienen igual rapidez. ¿De acuerdo? Porque los dos son 30-30 y también los dos se van a la derecha, entonces tienen igual rapidez, igual velocidad. ¿No? Ahí está. Igual rapidez, igual velocidad. Y cuando hacen los cálculos, ¿no? Les resulta, o sea, porque no van a tener problemas. ¿Por qué? Porque justamente el esquema se ha prestado para eso.
Entonces, numéricamente van a hacer sus cálculos, todo bien chévere y le va a salir, y por eso creen que se trata de lo mismo, pero estamos definiendo que no se trata de lo mismo. Es más, algunos textos, ¿no? ¿De acuerdo? Definen de esta forma concreta. Dicen que la rapidez es la magnitud de la velocidad. O sea, la velocidad es el elemento completo y la rapidez solamente toma la cuestión de su cantidad, o sea, es su magnitud. Dice, la magnitud de la velocidad o el módulo de la velocidad es justamente la rapidez. ¿No? Entonces, que quede clarito eso. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué dijo? Ok, que la rapidez es el módulo de la velocidad. O sea, la velocidad es un ente que contempla dirección, sentido y cantidad. Y la rapidez justamente solamente toma el aspecto de la cantidad, nada más. Por eso que es el módulo de la velocidad. Punto. Entonces, no hay que confundirlo porque simplemente en el MR1 se dieron problemitas. Hay que diferenciarlo bien. Muy bien. Ok, sigamos entonces. Voy a borrar estos dibujitos. Y continuemos porque hay muchas cosas por analizar hoy. Muy bien. Ahora, profesor, llegamos a lo que son las magnitudes fundamentales. ¿En qué consisten las magnitudes fundamentales? En la definición se encuentra todo. Las magnitudes fundamentales es una magnitud a partir de las cuales se obtienen todas las demás, pero estas no nacieron de nadie. ¿De acuerdo? O sea, de una magnitud fundamental es una magnitud de la cual van a derivar muchas otras, pero esta magnitud propiamente dicha, de la cual van a derivar las demás, no ha derivado de alguien más. O sea, es algo así como los colores primarios, ¿no? ¿No? ¿Cuáles son los colores primarios? Son tal, tal, tal. Y la combinación de ellos genera nuevos colores. Pero estos colores primarios no nacieron de nadie, ¿no? No es combinación de nadie, porque por algo se llaman primarios. Ya, las magnitudes fundamentales es algo así como los colores primarios. No nacen de nadie, pero a partir de ellos generan muchas otras magnitudes. Entonces, acá, ¿no? Las magnitudes fundamentales son, y acá hay una lista, pero acá en el cuadro se aprecia mejor. Acá está. Estas son las magnitudes fundamentales y son ¿quiénes? ¿Quiénes son? Son pues la longitud, ¿no? Nombre, símbolo, dimensión. Esto de dimensión, justamente esta partecita de acá, es lo que nosotros vamos a emplear en la sesión 2 cuando realicemos nuestro análisis dimensional. O sea, es eso lo que se utiliza. No se utilizan los símbolos M, K, G, S, K, A, C, D, mol. Esto no se utiliza. Se utilizan los símbolos que tengo acá en la columna de dimensión. ¿Para qué? Para el análisis dimensional. ¿Ok? El siguiente, ¿quién es? La masa, el tiempo, temperatura termodinámica o simplemente temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. ¿Cuántos son, profesor? Son 7. A partir de estas, ¿de acuerdo? A partir de estas magnitudes, ¿no? Yo voy a generar nuevas magnitudes con la combinación de estas, pero estas no nacieron de nadie. Entonces, es acá donde yo comienzo a comprender las fórmulas que se utilizan para analizar este tipo de temas. Voy a mostrarle el cuadrito para que lo pueda ver un poquito mejor. Voy a mostrar el cuadrito. Esto de acá es justamente el cuadro que contempla algunas, no todas, de las magnitudes derivadas. ¿Qué son magnitudes derivadas? Son aquellos que han nacido de las fundamentales. O sea, las fundamentales las han originado. Por ejemplo, la velocidad. Voy a plantear, por ejemplo, el primero, ¿ya? Voy a plantear la velocidad. Acá está. Pero yo me acuerdo, lo más elemental, ¿qué cosa es la velocidad? ¿Qué cosa es la velocidad? La velocidad, ¿de acuerdo? Lo voy a plantear así, lo voy adelantando para que usted pueda comprender futuros temas. Es el cambio, ¿ya? Cuando usted quiera cambio, le va a poner un triangulito que se llama delta, ¿ya? Es delta. El cambio del espacio, ¿de acuerdo? Respecto al cambio del tiempo. O sea, de una forma global, ¿no? Los alumnos están acostumbrados a esto. Espacio igual a velocidad por tiempo. Así dice.
espacio igual a velocidad por tiempo, así que la velocidad sería igual al espacio, perdón, voy a poner minúscula acá, espacio, cuando lo divido entre el tiempo, ¿no? Tiempo en minúscula, porque si le pongo mayúscula va a aparecer pues periodo, ¿no? Así que acá voy a corregir acá. No me gusta esto. Voy a ponerlo así. Espacio igual a velocidad por tiempo. Así nomás, ¿no? Y simplemente hago ese despeje y los alumnos dicen, chévere, ¿no? Ya, ok. Y no está mal, pero está incompleta. La idea completa sería esta. La velocidad es el cambio, variación, ¿no? Del espacio respecto del tiempo. Y esto que yo le he colocado es es una idea enorme, ¿de acuerdo? Es una idea enorme. Es más, este triangulito que usted ve acá, ese triangulito, perdón, voy a poner esto más acá. Ese triangulito tiene un sentido súper amplio. O sea, no estamos hablando acá de cualquier cosita. Acá nosotros estamos requiriendo el uso de las famosas derivadas que se utilizan en matemática 1. Es más, en este canal también hay un video completito de las demostraciones de las fórmulas, por ejemplo, de una de las fórmulas de MRV. He demostrado una de las fórmulas de MRV utilizando justamente estas famosas derivadas. Lo que yo sí le puedo decir, ¿de acuerdo? Lo que yo sí puedo adelantarle es que el espacio es una función del tiempo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es una función del tiempo. Voy a utilizar solamente un pincel, por favor. Mucha atención acá. ¿De acuerdo? Entonces, si es que esta función, ¿de acuerdo? Porque yo sé que ha llevado álgebra también, fuera del siguiente sentido, A por T más B, o sea, profesor, esto de acá me recuerda a una función lineal. Esto me recuerda a una función lineal. Claro, es una función lineal. Profesor, ¿por qué la función lineal? Porque la variable que están utilizando es t y el exponente de este t es 1. Observe. Por eso es lineal. Yo le voy a colocar un cuadrático para que logren observar la diferencia. Por ejemplo, si yo pongo que la función del espacio, obviamente en función del tiempo, ahora es así, supongamos, es a t cuadrado más bt más bt más c. ¿Qué es esto? Profesor, esta es una función cuadrática. Función cuadrática. ¿Por qué función cuadrática? Porque justamente el exponente máximo, ¿no? Es 2, haciendo que esto sea pues una función de grado 2, por lo tanto es una función cuadrática. Ahora, esta función lineal, ¿de acuerdo? Y eso lo voy a adelantar y no aparece en los libros, ¿de acuerdo? No aparece en los libros, yo le estoy colocando algo, digamos, al menos a nivel universitario, algo que no es tan común, que se observe. Función lineal, esta de acá es la que va a originar su famoso MRU. No voy a hacer los cálculos demostrativos, lo que yo sí le invito, es más, le voy a compartir el enlace, le voy a compartir el enlace donde hago esta demostración. ¿De acuerdo? Entonces, ok, lo voy a dejar posiblemente en la descripción o lo puedo compartir directamente a los contactos que tengan este vídeo que en este momento se está grabando, ¿no? Porque esta es una grabación en vivo. Ok, mientras que este cuadrático es el que te va a generar el famoso MRV. Si es lineal, te genera MRU. Si es cuadrático, te genera MRU. Pero ya sea de un modo u otro, la derivada, que en este caso voy a colocarlo así simplemente como letra D, la derivada del espacio siempre te va a dar una velocidad. Obviamente se completa, ¿no? Derivada del espacio en función del tiempo, pero solamente voy a poner letras sencillas para que se pueda comprender, porque es una introducción. Ahora, si yo derivo la velocidad, lo que yo voy a tener es una aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, mire, ya comienza a aparecer lo que es el sentido de la velocidad, ya comienza a aparecer el sentido de la aceleración. O sea, estaríamos matando dos pajaritos de un solo tiro. Pero esta partecita de acá es súper importante. Lo estoy colocando con letras sencillas, vuelvo a repetir, no se está utilizando la simbología completa, pero es para poderlo comprender.
Si yo derivo el espacio en función del tiempo, voy a obtener la velocidad. Si yo derivo esa velocidad, voy a obtener la aceleración. Siempre es así. Profesor, o sea, yo necesito comprender cómo se deriva, necesito comprender un poquito de lo que son derivadas. Exactamente, y en algún momento, de acuerdo, en futuras sesiones lo vamos a ver. Pero sí les recomiendo que vaya adelantando algunos videos que están colgados. Muy bien. Entonces, ok. Pero vayamos a lo que nosotros estamos, ¿no? Justamente que es comprender lo elemental, ¿no? ¿Qué es la velocidad? Ya sabemos de que al menos por MRU son metros por segundo, ¿no? Ahí está, metros por segundo. Metros, ¿de acuerdo? Metros, M minúscula de metros, y segundos en el sistema internacional, ¿no? Obviamente, la unidad de tiempo es. Pero como nosotros habíamos anticipado, vamos a realizar el análisis dimensional. El símbolo es M, ¿no? Ahí está, ¿no? Está en la primerita todavía, ¿no? Está en el primerito, en la primera fila, ahí está, M. Y ese justamente de tiempo, que está justamente en el tercero, ¿no? ¿No? Está justamente acá, acá. No, ese del tiempo. Pero cuando hacemos la dimensión, el análisis dimensional, ¿no? M, ¿no? Utiliza un símbolo L mayúscula, mientras que la S minúscula utilizaría un símbolo T mayúscula, ¿no? ¿No? L de longitud y T de tiempo. O sea, no hay que confundir, porque por ejemplo, en los problemas, cuando aparece la M, algunos se confunden y dicen masa, no, equivocado, ¿no? Cuando quieres hablar de masa, el símbolo es kg, ¿no? De kilogramo. Pero cuando haces su análisis dimensional, no vas a usar el kilogramo, utilizas una M mayúscula. O sea, hay que tener cuidado con eso. Es más, mire, coincide, ¿no? Longitud L en el análisis dimensional, L mayúscula. Masa, ¿no? Ahí está, M mayúscula. Tiempo, T mayúscula, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver el símbolo, ¿de acuerdo? De los nombres, ¿no? Del sistema internacional. No tiene nada que ver ahí, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ahí está. Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, su análisis dimensional? Adelantándonos un poco acá. Metros, ¿no? Sería L, entre segundo en el análisis dimensional utiliza T. Utilizando nuestra álgebra básica, ¿cómo te quedaría esto? L por T a la menos 1, porque lo que antes estaba abajo, para poder subir, simplemente utilizamos ahora un exponente negativo, ¿no? Profesor, ¿y cómo sería, por ejemplo, en el caso de la aceleración? En el caso de la aceleración, por ejemplo, yo tengo metro por segundo cuadrado. Ahí está, metro por segundo cuadrado. El análisis dimensional, ¿cómo quedaría? Metro sería longitud L, segundo del tiempo, y al cuadrado. ¿Cómo subo esto, profesor? Fácil, ahí te queda el L, y este T al cuadrado, que antes estaba en el denominador, ¿cómo sube el numerador? Simplemente haciendo que su exponente ahora sea negativo. De esa manera subiría al numerador, ¿no? Ahí está. Luego los demás, pues son muy interesantes, por ejemplo, el de la fuerza, que se va a estudiar, por ejemplo, en estática. Recuérdese de que esto de acá es una introducción. Por ejemplo, yo sé que la fuerza resultante, no solamente se llama fuerza, es fuerza resultante, es igual a la masa por la aceleración. Es más, ni siquiera esto está preciso, ¿eh? Porque en realidad la fórmula correcta es así. La aceleración, que justamente es vectorial, es resultado de una fuerza resultante, ¿de acuerdo? Aplicada sobre un cuerpo de masa m. Ahí está. Entonces ahí recién hacen un despeje y pueden obtener pues justamente esta relación. Acá, ¿no? Que fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Los alumnos generalmente se graban así de frente, pero el origen es este que está acá. Luego, haciendo el despeje, ya recién se obtiene a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, acá está una lista muy interesante. Entonces, esto nos va a llevar justamente a conocer algunas fórmulas, ¿no? Al menos las más elementales para que cuando nosotros realicemos nuestro análisis dimensional no tengamos ningún problema. Por ejemplo, acá está la formulita de la fuerza, por ejemplo. Profesor, ¿cuál sería, por ejemplo, la formulita del trabajo? El trabajo se simboliza con una W, así, ya, una W. Y es simplemente esa fuerza resultante, que simplemente voy a colocarlo como fuerza, pero mejor voy a acostumbrarla a esto, ¿ya? A la fuerza resultante, multiplicado por una distancia. O sea,
El trabajo es la fuerza resultante aplicada sobre un cuerpo a lo largo de una distancia determinada. Profesor, ¿qué cosa es la famosa presión? La famosa presión es justamente esa fuerza, mira, otra vez una fuerza aplicada sobre una determinada área. O sea, cuánta fuerza se está aplicando sobre una región determinada, ¿no? Entonces, ok, es muy importante eso, muy importante. Luego ya vamos a ver algunas comparaciones y análisis con respecto a cada uno de ellos, ¿no? Igual, ¿no? El volumen y la densidad están relacionados, ¿no? ¿No? Muy relacionados. La densidad, ¿no? Hay una formulita que indica que la densidad es igual a la masa sobre el volumen y a partir de acá yo puedo realizar algunos cálculos, ¿no? Ahí está la famosa densidad. El volumen, ¿no? En metros cúbicos, ¿no? En el sistema de medida internacional, ¿no? Ahí está, ¿no? Metro cúbico, o sea, su análisis dimensional, ¿cómo sería? Metro L al cubo. Si yo veo un L al cubo, en el análisis dimensional, rápidamente yo sé que están hablando del volumen. Entonces, son aspectos tan necesarios, de acuerdo, para la próxima sesión, que cabe la necesidad de volverlo a repasar, ¿no? ¿No? Entonces, ok. Bien, entonces, ok, ahora voy a borrar esto y vamos a realizar, pues, el análisis de las magnitudes vectoriales. Acá hay un pequeño error, ¿no? Acá es vectoriales, faltó una E. Ya, ahí está, vectoriales. Bueno, y bien, ¿no? Entonces, para la segunda parte, las sesiones generalmente contienen dos bloques, primer bloque y segundo bloque. O sea, en el segundo bloque vamos a enfocarnos en el análisis del concepto y definición de lo que es un vector, de las operaciones con vectores, de los movimientos que se pueden realizar con vectores. Profesor, pero usted acá acaba de colocar previo. Claro, porque para poder justamente realizar los cálculos con los vectores, nosotros necesitamos algunas ideas previas. Profesor, ¿qué ideas previas? Por ejemplo, el teorema del seno y el teorema del coseno. Acá estos dos teoremas están tomando como referencia la figura que usted está viendo. O sea, se está utilizando un poco de geometría y trigonometría. Entonces, acá, por ejemplo, tengo el ángulo A minúscula, ¿no? Perdón, este es un alfa, ¿no? Este es un alfa, el ángulo alfa. Entonces, su lado opuesto, le están dando el nombre de A. A beta, el lado opuesto le están poniendo B, ¿no? No estaban utilizando teta, generalmente dicen teta, estamos usando gamma, y al frente está pues ¿no? Siempre en su lado opuesto. El teorema de senos es el lado dividido entre seno del ángulo, ¿no? Justamente de quien es opuesto. Ahí está el B, acá está el lado B, ¿sí? Entre el seno del ángulo entre quien es opuesto y finalmente el tercero. Este es el teorema de seno. Ahora, usted desea conocer un poquito más, yo le adelanto, con mucho gusto. Todo esto es igual a una constante, ¿no? Ya se sabe que es una constante. Pero esa constante es una constante conocida. Esa constante es el famoso 2R. Ya, yo lo adelanto. Es el famoso 2R. Profesor, ¿qué cosa es 2R? Ok, ok. No se preocupe. Yo voy a colocar así. Hay una circunferencia, ¿de acuerdo? Y este triangulito lo voy a dibujar dentro de esta circunferencia. Así. Así. No, al parecer es un acutángulo. Profesor, ¿qué cosa es un triángulo acutángulo? Aquel donde todos sus ángulos son agudos. ¿Okay? Así que, como es acutángulo, en este punto, que es el centro de la circunferencia, denominado circuncentro, ¿no? En este caso, el O es circuncentro y lo voy a colocar acá y por favor anote esto que son ideas importantes. Esto se llama circuncentro. Circuncentro. ¿Por qué circuncentro? ¿Por qué circuncentro? Porque es el centro de una circunferencia circunscrita. Es el centro de una circunferencia circunscrita. Listo, se acabó. Profesor, ¿y qué cosa es una circunferencia circunscrita?
Una circunferencia circunscrita es cuando atrapa a la figura. Y si la circunferencia estaría dentro del triángulo, como por ejemplo así, ¿no? Pues hay que ver por todos lados, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una circunferencia y en vez de que la circunferencia atrapa, el que atrapa es, supongamos, el triángulo, ¿ya? Y está así. Esto de acá sería una circunferencia inscrita, ¿ya? ¿Esto cómo sería? Esto sería una circunferencia inscrita. Y obviamente toda circunferencia tiene su centro, ¿no? Obviamente su centro estaría acá. Si el centro de una circunscrita es circuncentro, el centro de este, que no lo voy a poner con O, sino lo voy a poner con I, ¿cómo se llamaría? Pues simplemente se llamaría incentro. El centro de una circunscrita, circuncentro, el centro de una inscrita, incentro. Y vemos cada uno de ellos, ¿no? Ahora, profesor, usted le puso 2R, claro, porque volviendo a este punto, lo voy a poner con color rojo, sabemos que del centro hacia un punto cualquiera de la circunferencia tiene una longitud. ¿Qué longitud tiene? Una longitud R, R de radio. Profesor, acá hay una R mayúscula justo como la que aparece acá, claro, porque esta R que tú ves acá tiene un nombre, ¿no? Y yo sé que tú puedes sospechar el nombre. Ese nombre es el famoso circunradio. Ahí está. ¿Por qué? Porque ya están utilizando todos el mismo prefijo, ¿no? Circunscrita, circuncentro, ¿no? Entonces, esto de acá es circunradio. ¿Se da cuenta? Profesor, acá estamos hablando de una inscrita, por lo tanto ese centro tiene incentro, y si yo quisiera pensar de repente en su radio, que sería pues que parte del centro hacia un punto de cualquiera de la circunferencia, ¿qué nombre tendría? Yo sé que lo puedes sospechar. Eso se llamaría inradio. ¿Por qué? Porque ya todos están respetando el prefijo in, ¿no? O sea, es una cuestión de nombres. Bueno, pero esta R, ¿no? Ah, ya. Y profesor, ¿qué letrita utiliza el mi radio? El mi radio utiliza una R minúscula. Mientras que el circunradio va a utilizar una R mayúscula. O sea, hay que tener cuidado. El hecho de poner minúscula o mayúscula contempla una gran diferencia. Entonces, este es ya, digamos, el teorema del seno ya un poco más completo para los que deseen conocer y aprovechando la oportunidad. ¿Y el teorema de cosenos en qué consiste, profesor? Es fácil. Escoge un lado cualquiera. Por ejemplo, en este caso han escogido el A. Elevado al cuadrado, ahí está, lo han elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de cuadrado de los otros dos. Los otros dos son B y C. Entonces tienes B cuadrado más C cuadrado. Y el siguiente acá sería menos, ojo, menos, dos veces, ahora el producto justamente de estos dos, no, de esos dos, B por C, por el coseno del ángulo que están formando esos dos. ¿Qué ángulo están formando? Alfa, profesor. Ahí está. O sea, parte del que escojo 1 al cuadrado. Y todas las demás operaciones tienen que ver con los otros dos lados que no escogí. La suma de los cuadrados de los dos lados que no escogí, menos dos veces el producto de los dos lados que no escogí, multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos lados que no escogí. ¿Se da cuenta? O sea, al final toda la operación va en función de los lados que no escogí. En eso consiste el teorema de coseno. Profesor, ¿y voy a necesitar teorema del seno y coseno para poder comprender operaciones de los vectores? Claro que sí. Vamos a utilizarlo y vamos a sintetizarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a finalizar esta primera parte y vamos a iniciar inmediatamente la segunda parte. ¿De acuerdo? Y bueno, espero que hasta este momento haya quedado todo claro.